8:32, seguimos en Desayunos Informales por la pantalla de la tele. Es el momento de la próxima entrevista. Podríamos hablar de ambiente o de política, seguramente hablemos del ambiente político. Sí, el invitado quiere hablar más del ambiente, nosotros queremos hablar del ambiente, pero también le vamos a preguntar de política. Bienvenido, ministro de Ambiente, Adrián Peña. ¿Cómo les va? Bueno, ¿cómo Bienvenido. están? Buenos días. Pues no se quejen de que los temas de ambiente no tienen la importancia que tienen que tener. No. Usted. Si hacemos una trazabilidad de la cantidad de entrevistas que hemos hecho de ambiente, son varias. Están muy bien, eso sí. Están bien rankeados. Debe ser de los dirigentes políticos, en este caso de los jerarcas del gobierno, que más nos ha visitado. No, con mucho gusto, como siempre. Pero inevitablemente tenemos que preguntarle al comienzo sobre la crisis que vivió Ciudadanos en el caso de, primero, los cuestionamientos que había sobre Carolina H., la vicecanciller, finalmente su salida del gobierno, su renuncia, pocas horas antes de que Ciudadanos se pronunciara respecto a si le iba a pedir o no la renuncia. ¿Se anticipó Carolina H.? ¿Ustedes le iban a pedir que dejara el cargo? A ver, siempre tuvimos, en mi caso personal, siempre estuvimos en diálogo con Carolina. La situación había devenido en ese estado en el cual el sector iba a tomar una definición. Habían compañeros que, como es público y notorio, entendían allí que había, digamos, una posible contradicción entre lo que se había dicho en el Parlamento y lo que surgió luego de conocido los chats, ¿no? Entonces ella toma una decisión que a nosotros nos descomprime la interna, digamos, y nos pone con la mirada en otra serie de cosas y no en ese tema que había estado, digamos, siendo evaluado la última semana. El sector se tomó muy en serio esto. Yo justo no estaba en el país, pero los compañeros, los legisladores, recibieron a Carolina, la escucharon. Para mí era muy importante esa instancia, la instancia de escucha, de preguntas, de analizar toda la situación, de analizar la línea de tiempo y cómo se habían dado los hechos. Pero a su vez me consta que habían revisado la versión taquigráfica, que han revisado toda la normativa vinculada a la expedición del pasaporte. En fin, que es algo que se trabajó con mucha seriedad, además de manera orgánica y sin salir a comentar a la prensa, ni a pedir cosas, ni a reclamar otras, con mucha tranquilidad. Y orgánicamente íbamos a tomar esa decisión, fuera una o fuera otra, ¿verdad? Ahí hay dos puntos que sí me interesa destacar. La primera es que nosotros no teníamos conocimiento de que había habido un intercambio entre los subsecretarios. Nosotros tomamos conocimiento de esta situación en la interpelación, no lo sabíamos. Y no conocíamos el contenido de los chats hasta que se hicieron públicos en la semana anterior o hace 15 días hoy, creo. Entonces, ahí tomamos conocimiento del contenido de los chats. Esa información fue novedosa para nosotros y eso es lo que hizo a muchos compañeros pensar y analizar la situación. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos respaldado a Carolina en la interpelación en el entendido de la explicación que se nos había dado en cuanto al trámite del pasaporte, en cuanto al proceso del trámite, en cuanto a todo lo vinculado a lo administrativo y a lo jurídico. Entonces, ese tema como que está saldado, ¿verdad? O sea, hay una respuesta a por qué el pasaporte debía entregarse. Es la respuesta oficial y que surge de los informes jurídicos y también surge de las investigaciones administrativas, que no advierten ningún error, digamos, en esto. Por tanto, no hay aquí dudas sobre el tema administrativo ni sobre el tema judicial y por ello no hay dudas sobre ni la probidad moral ni haber actuado de buena fe Carolina, ¿no? Lo que se estaba evaluando era una cuestión que no tiene que ver con lo administrativo ni tiene que ver con lo judicial, que tiene que ver con el deber ser en la función pública. Y si había una contradicción o no entre lo que se conoció públicamente y lo que se dijo en la Cámara de Senadores. Parece claro que la había. De forma tal que el tema del trámite no está en cuestión. Y esto que conocimos no cambia el proceso del trámite. No lo cambia. Lo que sí cambia es cómo se pudo haber actuado en esa situación. Nosotros, ante el paso al costado de Carolina, bueno, avanzamos en la propuesta del nuevo nombre y nos centramos en esa nueva etapa, que también es algo que al sector le interesa mucho, ¿no? ¿A quién propusimos? ¿Quién hoy es el vicecanciller de la República? ¿Por qué y hacia dónde apunta Ciudadanos con esa designación? Lamento el alejamiento de alguien que tenía todas las condiciones para seguir, dijo el expresidente Julio María Sanguinetti, que respaldó también a H.
Bien, es la visión del presidente Sanguinetti. Es claro que no vemos todos los temas de la misma manera. Él es la autoridad institucional del partido, pero no es quien dirige los destinos ni las decisiones de Ciudadanos. Lo respetamos muchísimo por todo lo que significa el presidente Sanguinetti en la historia del país, y ni que hablar del Partido de Colorado, pero claramente no necesariamente la visión de Sanguinetti es la visión de Ciudadanos, como además quedó demostrado, ¿no? Suena muy razonable toda esta explicación que está a cargo de Ciudadanos, pero no solo fue Sanguinetti quien apoyaba a H, sino también el presidente de la República, que en reiteradas oportunidades mostró un firme respaldo hacia Carolina H, ¿no? ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, dos cosas. La primera es que el presidente, hasta donde sé, lo que insiste es que es en el tema administrativo y el tema jurídico. Es decir, él entiende que estos chats no tienen ninguna implicancia sobre el trámite, por tanto dice: yo no veo ninguna razón objetivamente para un cambio. Lo nuestro pasa por otro lado, es una valoración política, ¿no? Ética política, si se quiere, que no le corresponde al presidente en tanto no integra ni nuestro partido ni nuestro sector, ¿de acuerdo? Es una decisión que trasciende el ámbito, digamos, de la formalidad de la función que cumplía Carolina y que cumple el presidente de la República. Es una decisión a la interna del sector que el presidente reconoce siempre. ¿Por qué? Porque son los sectores y los partidos quienes proponen a las personas. Y a su vez está muy claro un punto que a veces se pierde de vista, pero que él lo tiene muy claro. Y que algún blanco a veces pierde de vista, pero que él nunca pierde de vista, y es que somos socios. Somos socios. Nosotros no dependemos en muchas decisiones de lo que defina el presidente. Sí, las decisiones de gobierno, obviamente, pero no en las decisiones políticas en la medida que somos partidos distintos. Nosotros somos socios, un socio mayoritario porque la ciudadanía lo decidió, y un socio que le sigue, que es el Partido de Colorado, y que toma sus decisiones en el ámbito de sus competencias, en las que no tiene injerencia el partido que lidera la coalición, porque son otros temas. No le compete, y está muy bien. ¿Cuál es la valoración política que hace Ciudadanos en relación a que esta dupla ministerial, originalmente compuesta por Talvi y por Carolina H, no haya podido terminar el periodo de gobierno? Bueno, son situaciones diferentes. Creo que lo importante es que en cada caso, en la primera es una decisión de Ernesto, que sí tiene digamos, un efecto muy importante sobre el sector, porque es nada más y nada menos que quien nos lideraba. Y en el caso de Carolina es una decisión que surge por lo coyuntural. Yo creo que claramente en algún caso ha habido errores en las designaciones, y bueno, lo importante es que el sector está preparado para tomar las decisiones y para no causarle con ello perjuicios al gobierno. ¿Qué errores en las designaciones? Bueno, si nosotros perdemos algunos actores de gobierno, seguramente no hayamos designado bien a las personas, y hay que asumir la responsabilidad, que es algo que pasa poco en política en Uruguay, pero bueno, es una realidad, ¿verdad? Me quedan algunas dudas a propósito de la primera respuesta que le daba a Leonardo. En esa reunión que usted tuvo con H, previa a la reunión que iba a tener Ciudadanos con ella, ¿usted le expresó que lo mejor sería que renuncie antes de esa reunión? A ver, yo no tuve una reunión sin intercambios, vía telefónica, o sea, de manera desde el domingo, también el día lunes. Nunca se lo planteé expresamente. Sí había una serie de opciones a la hora de la toma de decisiones, y esa era una. Bien, y su posición, porque hablaba de algunos en Ciudadanos creían que se había faltado a la verdad en la interpelación. ¿Usted cree que se faltó a la verdad en la interpelación? A ver, ahí hay una gama entre decir una aparente contradicción, una contradicción o una mentira, ¿no? Hay una, digamos que hay un... ¿Entiende que hubo una contradicción? Amplio. Creo que indudablemente existe una contradicción que uno la puede entender, y seguramente algún error en todo el procedimiento, e insisto, por conocer a Carolina y su probidad moral, que en ningún caso hubo mala fe, ¿no? Que pudo haber errores, pero quizás por haber sido sorprendida incluso en su buena fe a la hora de actuar. ¿Y Ciudadanos está conforme en cómo se termina cerrando esta situación? Porque, en definitiva, sacan a alguien del gabinete de su cargo, o sea, se cobran la responsabilidad que entienden que a ella le tenía, pero forman parte del gobierno. ¿Entienden que las responsabilidades del elenco de gobierno se cerraban ahí? ¿Era H la única que tenía que renunciar? Bien, nosotros asumimos nuestra cuota de responsabilidad, que es lo que corresponde, y es donde tenemos radio para actuar.
No podemos actuar sobre otras colectividades. Para actuar no, pero para marcar posiciones. Como decíamos recién, sí, pero como decíamos recién, esto tiene que ver con determinados principios, determinados valores, determinadas formas de actuar y de entender y ver la política. Y nuestra vara, que es determinada vara, no tenemos por qué imponérsela, ni debemos imponérsela, ni condicionar a otros sectores y a otros partidos. Cada uno tomará las decisiones en el marco del margen con que se mueve. Para nosotros, este era un camino que fue el que tomamos. Las demás colectividades políticas asumirán o no, y de acuerdo a lo que entiendan. Y nosotros no somos quienes para señalarles qué tienen que hacer los demás. Se lo pregunto porque hay claramente como una inconsistencia entre, o por lo menos una diferencia entre la visión que tiene Ciudadanos de lo que ocurrió ahí y la visión que tiene el resto del gobierno, ¿no? O sea, ustedes entienden que cuando se fue al Parlamento hubo una contradicción. Y la contradicción no es de Carolina H. La contradicción es del discurso que dio el gobierno cuando se presentó allí y le dio las respuestas a los parlamentarios, ¿no? Entonces, queda la duda de si para ustedes la visión es que, bueno, esto se agota y se cierra en lo que no dijo Carolina H. o se cierra en realidad en que el gobierno debería asumir una responsabilidad más general de que faltó información importante a presentar cuando se le hicieron las preguntas en la interpelación. Bien, está clara cuál es nuestra posición. Está claro cuál es nuestro sentir y, como digo, no necesariamente es el del resto de los partidos políticos y nosotros no estamos en condiciones de exigirle nada a otro partido político con respecto al accionar de sus miembros. Sí demostramos cómo actuamos nosotros y para nosotros el episodio termina ahí, ¿no? Pero cuando H describe la comunicación que había tenido con Maciel y no es fiel porque dice que fue una comunicación sin detalles y luego se conoce que, bueno, que ha sido muy explícita en el sentido de que Marcete era un narcotraficante peligroso, que se evaluaba que sería muy negativo que recuperara la libertad. La otra parte que dice todo eso es Maciel, está presente ahí en la sala, en el Parlamento, y no guarda silencio, digamos, da por bueno. Pudo haberlo aclarado ahí, digamos. Seguramente pudo, está ahí la versión taquigráfica, está ahí la grabación y está ahí para el análisis. Recién hablaste de errores que Carolina H. cometió sin mala fe, pero errores que pudo haber cometido. Que pudo haber cometido. Y también te referiste a equivocaciones por parte de Ciudadanos a la hora de designar cargos. ¿Crees que Carolina H. demostró no estar a la altura del cargo jerárquico? No, no es el caso. Yo creo que aquí le juega una muy mala pasada la situación esta en la que lamentablemente la perjudica claramente. Insisto, descarto absolutamente cualquier mala intención. Lo que a uno no lo exime de responsabilidades, pero sí me parece importante eso. No creo que sea el caso, pero tenemos más personas en el gobierno y bueno, claramente el hecho del cual pudimos salir y muy bien y hasta fortalecidos luego del tiempo, en el caso de la renuncia de Ernesto, fue un episodio importante, ¿no? Entonces seguramente, siempre digo que la ida de Ernesto a la Cancillería seguramente no, lo sostuve siempre, fue un error. Y bueno, perdimos allí nuestro principal activo político. Entonces, bueno, claramente ahí hubo un error superado, por suerte, y bien superado, que el sector se ha visto fortalecido en todo este tiempo, continúa funcionando de manera orgánica, es monolítico a la hora de la toma de decisiones, a pesar de la diversidad de actores que integramos el sector, pero claramente es una situación no deseable, ¿no? Todos la conocemos. Algo ya dijo, pero ¿cómo se toma desde el gobierno o en sus intercambios con el presidente de la República esta actitud de Ciudadanos que de alguna forma deja en evidencia al gobierno por esa diferencia de lecturas, ¿no? El gobierno cerró filas y dijo no se faltó a la verdad en la interpelación y ustedes dicen, bueno, podría haber habido o hubo una contradicción. Bien, el presidente nunca nos exigió nada y nunca nos pidió nada y en todo caso siempre fue muy respetuoso de lo que decidiéramos. En todo momento me transmitió, Adrián, lo que decían, me lo comunican y así fue. O sea, no ha hecho juicios de valor y el presidente nos respeta mucho como sector, ¿no? Y a nosotros eso nos da mucha tranquilidad. Aparte, el diálogo con el presidente es muy bueno y creo que una persona con la inteligencia del presidente, que es quien ha sabido conducir y liderar esta coalición de manera exitosa, bueno, entiende muy bien de qué estamos hablando y por qué se toman determinadas decisiones. ¿Y cuánto puede tener que ver esto con la situación en la que estaba Carolina H. dentro de Ciudadanos? Que si uno lo mira desde afuera, leyendo los diarios,
había habido episodios de diferencias, más allá que después habían sido todos explicados, tanto por ella como por el sector, pero había habido el episodio de la lista 10, que había generado alguna duda en algún dirigente que le preguntaba, bueno, ¿qué está haciendo, por qué se está reflotando la lista 10, que era una lista asociada a Pedro Bordaberry y al Partido Colorado, pero a Pedro Bordaberry en el último tiempo? Las diferencias con Ope Pasqueta a propósito de la posibilidad de un TLC con China. Había habido algunos chisporroteos internos allí con otros dirigentes de Ciudadanos. Yo creo que nada que ver, porque la situación esta novedosa es la que genera todo esto. Carolina participó el 3 de diciembre, hace unos días, de nuestra agrupación ampliada de gobierno, hizo uso de la palabra, fue muy elogiosa incluso al sector y a la coordinación del sector. Es decir, todo fluía bien. A ver, el sector no es un sector de unanimidades, esa es la realidad, es un sector con diferentes miradas sobre diferentes temas. En general nos expresamos como sector, pero en esa diversidad de enfoques, donde es un sector que tiene, por ejemplo, de los 8 diputados, 6 nuevos en la actividad política. Entonces, ahí está gran parte de su riqueza, ¿verdad? Actores que vinieron de la sociedad de diferentes ámbitos a la política y que vienen con su aporte. Si uno quisiera que todos piensen igual, bueno, estaríamos en un problema. No es el caso. En su momento, es verdad que había tenido así sus planteos políticos razonables, interesantes, que también habían manifestado otros compañeros con respecto a algunas posturas que ni siquiera eran del sector, que eran posturas de otros compañeros del sector, ¿verdad? Entonces, eso nos parece ahí. Y después, el episodio de la lista es absolutamente común, es un trámite administrativo, y de hecho, cualquiera de nosotros en el país, cuando podemos, le llamamos salvar un número, lo salvamos. De hecho, quien habla ha salvado el número 10 en algún departamento del país, porque es un número del Partido de Colorado. Entonces, antes que el número se nos escape para otro partido, administrativamente lo registramos. Después vemos qué hacemos con el número. Pero números identificados, número de 2 dígitos además, no podemos dejar, si estamos atentos, que se vayan del Partido de Colorado. Y eso fue lo que hizo, y estuvo muy bien. Estuvo muy bien porque rescató el número. ¿Cómo está bien, cómo se ve desde Ciudadanos el actual momento político, en el cual, bueno, tenemos al gobierno de alguna manera a la defensiva, con este caso Marcet, también con el caso Astesiano? Está la frase que ha dicho el senador Penades, diciendo el que tiene que explicar es el que pierde, y estamos explicando hace meses que venimos explicando. Y bueno, al mismo tiempo un afán por sacar algunas reformas importantes, como la reforma de la previsión social, la reforma educativa, en fin, el panorama, y una gran crispación con la oposición, ¿no? También un momento de mucha, no sé si usar la palabra argentina, grieta, pero bueno, de grandes diferencias con la oposición. ¿Cómo se ve todo este panorama desde Ciudadanos? Bien, el momento claramente no es el mejor. Yo creo que cuando todo esto pase, habremos visto cuáles son las consecuencias reales del caso Astesiano, pero claramente esto es lo que ha estado en el foco de atención durante los últimos meses, y como bien señalás, el gobierno ha avanzado en reformas importantes, y hay cosas importantes que están pasando en el Uruguay que han pasado a un segundo plano por este caso de los chats y los idos y las vueltas. Y bueno, yo creo que nos agarra tiempo, es un momento complicado, de que creo que vamos a salir bien. Esto va a pasar, será más adelante o menos, pero esto va a pasar, va a quedar, y creo que cuando veamos las consecuencias reales de esto, no van a ser tan graves. Pero bueno, hay que esperar a las conclusiones de la justicia y a ver efectivamente qué es lo que pasó claramente con esta decisión, que además el presidente asumió del primer día que había sido un error su contratación, y ha asumido la responsabilidad por todo esto que ha pasado. Indudablemente el presidente ha sido el más afectado por esta situación, y bueno, estamos todos deseando salir de esto para dedicarnos a los temas importantes y poner el foco en los temas importantes y en las cosas que el gobierno está haciendo para transformar la realidad en la que vivimos. Y esto en el marco de esta polarización de la que señalás, que es un problema, es una enfermedad que tenemos en el Uruguay, que no es una enfermedad grave o terminal todavía, pero que es compleja. Es decir, estamos en ese mundo del blanco-negro, donde todos nos gritamos, y así es muy difícil construir, ¿no? Construir una sociedad, construir ciudadanía y mejorar en democracia. A mí ese tema me interpela muchísimo, ¿no? Cómo todo el mundo sale al grito en contra del otro. No todo el mundo, pero muchos actores salen al grito en contra del otro solo porque es del otro, ¿no? Y en ese sentido, a nosotros que somos más moderados o tenemos una visión más ponderada sobre los temas, se nos complica el espacio político, porque todo va hacia el que grita de un lado o el que grita del otro, ¿no? Y a veces la moderación
o el equilibrio, o la templanza que hay que tener en los temas políticos y que es necesario para el país, tienen poco valor o son poco valorados, de repente uno advierte por la ciudadanía. Entonces es un tema complejo, pero no para nosotros, que bueno, circunstancialmente estamos aquí en esta posición y eso es cuestión de tiempo, pero es complicado para el sistema político, es complicado para sostener la democracia, ¿no? Creo que bajar ese nivel de crispación es responsabilidad de todos y hablar con nuestros compañeros que se pasan a veces 2 décimas de tono para decirle, mirá que no nos ayudás, más bien nos complicás, porque estoy convencido además de eso. No. Desde el punto de vista electoral, ¿sienten que es un problema para ustedes? ¿Se definían como moderados y que su voz se pierde ahí? ¿O al contrario, es algo que se puede capitalizar? Porque en la medida de que la gente se vaya cansando del griterío, y bueno, mirá, de alguna manera, ustedes encuentran allí una oportunidad. Uno tiene que ser lo que es, como en estos temas en que hemos tomado decisiones. Uno tiene que actuar de acuerdo a lo que piensa, a lo que siente. Y luego habrán atrás tuyo 10, 10.000 o 100.000. Qué sé yo. Pero ¿qué tiene mayor rédito político, lo moderado o la postura radical en el electorado bueno, uruguayo? cuando uno lo ve así, sin un fino análisis, parece que estar en la cuchilla gritando tiene más adeptos, ¿no? ¿Sí? Parece, no lo sé, se verá. En fin, uno tiene que hacer aquello en lo que cree y tiene que estar de acuerdo con lo que cree. Y después, si no tenés los votos, será una consecuencia y una anécdota a la larga. Pero si uno está en política, es para ser fiel a esos principios, esos valores. Si no, ¿para qué estás en política? Ciudadanos, entonces, igualmente... que no te cambie el eje. Es muy importante que no te cambie el eje, ni el rumbo, ni la mirada, la coyuntura, ¿no? Y que siempre puedas tener la perspectiva, por lo menos, un poquito más lejos. Ciudadanos en las elecciones anteriores, una gran sorpresa, mucha fortaleza. De hecho, en las internas desbancaron a Sanguinetti, algo que muchos veían como improbable. ¿Cómo llega hoy? ¿Más debilitado? ¿Cómo lo ve? No, Ciudadanos ha ido creciendo, Ciudadanos ha sumado agrupaciones, se ha consolidado como sector político, porque, como decía, 8 diputados, 6 nuevos en la gestión pública. Hoy tenemos 8 diputados, todos con acción en el Parlamento y con acción destacada. Pero a su vez Ciudadanos tiene un rol muy importante en este gobierno, porque Ciudadanos lidera el Ministerio de Ambiente, aunque ustedes hablen un poco de ambiente. Eso no es verdad, no es verdad. No, eso es broma. El Ministerio de Ganadería, y nosotros teníamos como objetivo, recuerdan aquella frase de Talvi, nuestro petróleo es el campo, lo nuestro era generar una propuesta de país productivo de modo sostenible. Está en nuestro programa de gobierno. Y hoy tenemos el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería, generando una sinergia inédita en los temas agropecuarios con la dimensión ambiental incorporada. Y eso lo estamos llevando adelante nosotros. Si también recuerdan, nuestra plataforma, nuestro eje central de campaña fue la educación. Y nosotros estamos llevando adelante la transformación educativa con el liderazgo de Robert Silva de Ciudadanos. Sí, y la otra parte, 146 liceos. Que había hablado tal. A ver, ya te respondo sobre eso. Y tercero, algo que recuperamos seguramente con esta apuesta interesante hacia adelante, que es la búsqueda de la inserción internacional. Recuerdan que Talvi va a la Cancillería precisamente para promover la inserción comercial de Uruguay en el mundo, que es un tema complejo, que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que seguir analizando, porque ustedes han visto recientemente cómo es nuestra inserción en el mundo, integrando este bloque que es el Mercosur, del cual no podemos salir, que siempre fue la posición de Ciudadanos. Hoy tenemos a Nicolás Albertoni, que es alguien destacado, reconocido, estudioso de esto, para ayudarnos y para tener un protagonismo renovado en los temas internacionales. Por tanto, estamos liderando temas centrales para la vida del país. También es verdad que la presencia de gobierno que tienen hoy no es con la que se arrancó, ¿no? Porque lo que se mencionaba de Talvi y H al principio y también lo de Uriarte. No, o sea, hoy quienes están en el gabinete... con esto que te relato, tenemos en el continuo de tiempo, tenemos una presencia que está logrando aquellas cosas que nos comprometimos en campaña y que aquellas cosas que están en nuestro programa de gobierno, que está ahí escrito, ¿no? El pequeño país modelo, lo estamos llevando adelante donde estamos. Y eso es muy importante. Nosotros tenemos algo que ha pasado desapercibido, o casi desapercibido. Tenemos al frente a un integrante de Ciudadanos de la principal empresa del país, que es ANCAP. Ustedes recuerdan lo que era la situación de ANCAP y lo que es la situación hoy de ANCAP, donde se han ahorrado los uruguayos más de 300 millones de dólares gracias a la gestión, a la mejora de gestión. Yo participé hace poquito de la cosecha récord de la caña de azúcar en Bella Unión, que nos permite poder mezclar más bioetanol e incluso, desde el punto de vista ambiental, es muy positivo porque nos va a permitir reducir emisiones desde una empresa que es muchísimo más eficiente, y aquel lío que teníamos con ANCAP hoy se está transformando en una empresa exitosa. ¿Qué quiero decir? Estamos liderando áreas verdaderamente importantes y con éxito. Ciudadanos puede mostrar gestión y gestión exitosa en todas las áreas en las que está.
Esa es la realidad. Y vuelvo a los liceos. Nosotros si éramos gobierno, si ganábamos, íbamos por los 136 liceos. No somos nosotros los líderes del gobierno, pero logramos llevar adelante y en este periodo van a haber 60 María Espínola, que son precisamente aquellos 136 liceos. Son UTUs y liceos, se va a completar en el periodo 60. Ya llevamos más de un año en algunos y la evaluación nos da muy bien, sobre todo en la retención de los estudiantes, en la retención de los gurises en los centros de estudio, que es el principal problema que tenemos en secundaria. Entonces, es una política exitosa sin duda, vamos por los 60 en este periodo, y bueno, y de renovar la coalición, vamos por los 136. Algunos colegas tuyos, colorados, le pusieron el rótulo de Ciudadanos a tu sector. No, eso no fue ningún colega mío. ¿Algún colorado o no? Esa sola, no sé tampoco, son de las cosas que surgen en las redes sociales. A ver. Yo la primera vez que lo oí de boca de un edil colorado, no de Ciudadanos. Es decir, antes que en las redes. Es decir, en la Junta Departamental, en aquellas votaciones en que los 2 ediles de Ciudadanos votaban con la Intendencia de Montevideo. Es una reacción a las posturas que Ciudadanos ha tenido. Ciudadanos se considera un sector de centro. Nuestra inspiración es el vallismo primigenio, no es el riverismo, ni es la derecha del Partido Colorado. O sea, ese pequeño país modelo de Valle de Ordóñez sigue siendo nuestro sueño, sigue siendo nuestra inspiración, y vamos por él. Y es lo que representamos. Lo que representamos políticamente que se traduce en los hechos y en las acciones que tomamos, en las decisiones que tomamos. Entonces, es como de manera despectiva señalarnos, pero en realidad a nosotros nos parece que al Partido Colorado le hace falta mucho más vallismo, le hace falta mucho más centro, le hace falta mucho más socialdemocracia. El Partido Colorado se ha transformado a lo largo de los últimos 15 o 20 años en un partido conservador. Claramente, no es la línea del partido histórica, pero claramente así es percibido por la población. Los estudios cuantitativos y sobre todo los cualitativos reflejan eso. Un partido conservador, de viejos a la derecha. Bueno, Ciudadanos no es eso. Ciudadanos no es eso. De hecho, en la última elección nosotros cambiamos la matriz de votantes. Pasamos de tener un centro en básicamente personas mayores a votar con gente más joven y hacia el centro del espectro político. Y gran parte de lo que tiene que discutir el Partido de Colorado hacia adelante es eso, es su posicionamiento en el espectro político nacional. No es quién es candidato, que candidatos van a sobrar, ya sobran candidatos, tenemos candidatos de más. El punto es qué representa el Partido Colorado, qué rol tiene el vallismo en la sociedad de hoy y qué rol tiene en esta coalición. Necesita el Partido Colorado. Porque sin vallismo y sin un ciudadano fuerte que representa ese vallismo, no hay renovación de la coalición. Frente a esto que estás describiendo, ¿necesita el Partido Colorado que vuelva a Pedro Bordaberry? Que Pedro venga es siempre una buena noticia, porque es alguien, si viniera, es alguien trabajador, es alguien serio, es alguien responsable, es alguien, digo, referencia dentro del Partido Colorado. Y el Partido Colorado precisa a los mejores hombres y mujeres, vengan de donde vengan, a colaborar. Y obviamente, si uno de ellos es Pedro, bienvenido al Partido Colorado. ¿Qué es el pin tan grande que tiene puesto, que estamos viendo todos? Este pin es una... no me lo quise sacar recién porque digo, lo voy a perder todavía, le decía a Damián. Este es el pin que nos daban en la participación de la Cumbre de Biodiversidad en Canadá, en la que volví el lunes, donde Uruguay tuvo un rol destacado, digamos. Y capaz que me preguntaban por esto y hablamos de ambiente. Bueno, tiene unos segundos para explicar. Y bueno, nosotros estuvimos participando de esta cumbre que es la más importante en materia de biodiversidad. A ver, el mundo tiene que seguir creciendo, la producción tiene que seguir creciendo, la población va a ser de 10.000 millones de habitantes en el 2050, tenemos un gran desafío, pero no puede ser ese crecimiento a costa de los recursos naturales. Hemos perdido, por ejemplo, más del 40% de la superficie boscosa del mundo de la década del 90 a hoy, ¿no? Y tenemos 1/3 de las especies del mundo en peligro de extinción. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer esto de un modo sostenible. Tenemos que regenerar y tenemos que preservar en el marco de este crecimiento. Aquí hay compromisos que se han asumido a nivel internacional con metas que Uruguay suscribió en el acuerdo de forma tal de ir asegurando, por ejemplo, un mínimo de área protegida sin intervención, por ejemplo, seguir trabajando en lo que tiene que ver con generar biodiversidad en las ciudades, que es muy importante. A veces pensamos que la biodiversidad está en el campo o en las áreas protegidas, pero las ciudades se nos han quedado de cemento solamente y tenemos que volver a recuperar esos corredores de biodiversidad para recuperar calidad de vida de la gente. Entonces,
Es todo un desafío. Hoy la biodiversidad es muy importante. Ustedes saben que en el bono sostenible que emitimos, ¿no?, en los 1.500 millones de dólares, hay 2 indicadores. Uno tiene que ver con emisiones, ¿verdad?, que si Uruguay cumple tiene un premio, pero otro tiene que ver con mantener bosque nativo. Y ese indicador, que es de biodiversidad, fue un indicador solicitado por los inversores. Quiere decir que el mundo está viendo y está pagando estas cosas, y Uruguay tiene que liderar en ese sentido. Ya que menciona el bono verde, hace algunas No semanas... es un bono verde, Nicolás. Bueno, está bien. No, pero es importante, porque ojalá y fuera verde, porque el bono verde, que ya llegaremos, Sí, es un bono destinado específicamente a políticas de ambiente. A políticas de ambiente y Está cambio bien. climático. Este es un bono normal, pero que la tasa se va Que definiendo. Azucena no me deja decir que es normal, porque fue muy complejo emitirlo. Claro, no, Entonces me ve y me corrige. Es Pero es un bono de deuda, como decís vos, normal. Que la originalidad es que si Uruguay cumple con un objetivo climático, ¿verdad?, o ambiental, que ya están establecidos, recibe un premio. Y si no lo cumple, recibe un castigo. Y es el primero del mundo que se somete a un castigo por esto. A propósito de eso, conversábamos hace algunas semanas con Eduardo Budinas, porque hablamos de ambiente aquí en el programa, no solo con usted, también con otros actores. Pero tenés que darme un debate. No, ha venido muchísimas veces más que Budinas, pero uno de los señalamientos que él presentaba sobre el bono es que el bono se compone en relación al tamaño del PBI y que en definitiva el PBI en la década del 90, que el PBI del Uruguay hoy, por supuesto, es muchísimo mayor al que tenía entonces, y que entonces era muy difícil que Uruguay no terminara cumpliendo esa meta. Bueno, la meta no es tan fácil de alcanzar. Por eso los inversores ponen plata, porque tienen la expectativa de que no alcancemos y ellos ganar el premio y no nosotros, para empezar. Siguiendo, las metas ya estaban establecidas. Las metas fueron tomadas en el año 17 y son los compromisos que Uruguay ya tiene al año 2025, ¿verdad? Lo cual es muy importante, porque quiere decir que son metas establecidas por el gobierno anterior, por la administración anterior, que este gobierno viene y profundiza. Pero esas metas al 25 deben revalidarse al año 2030, ¿verdad? Y nosotros pusimos en consulta pública, del 9 al 18 de diciembre, el nuevo compromiso de Uruguay con un horizonte al 2030. En el nuevo compromiso de Uruguay, en la nueva aspiración al 2030, ya no es en relación al Producto Bruto. O sea que mejoramos también en el indicador. Ya hablamos de emisiones absolutas, ¿verdad? Y no necesariamente en términos de producto. O sea que volvemos a mejorar en cuanto a la ambición de Uruguay en materia de acción climática en esta NDC, que es pública y que estaremos presentando antes del 31 de diciembre en Naciones Unidas. Bien. Ministro Arempeña, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Con mucho Muy gusto. amable. Miren que en enero yo sigo de largo, vengo a hablar de ¿Y en el ambiente. ministerio hasta cuándo va a estar? Hasta que me digan. Hasta que le digan. No, bueno, le habían pedido, depende de quién le dice, ¿no? Le habían pedido que dejara justamente para... Por ahora, como habrán visto, mi Bueno. centro está ahí y tenemos un montón de cosas que se van a dar en el 2023. Cierre de vertederos, comienza Arasatí, comienza el saneamiento. O sea, tenemos 20 temas que se van a efectivizar en el 23. Tendremos Lo vamos a oportunidad tener de en conversar. enero para hablar de temas ambientales. Seguramente. Hace- Muchas gracias. Hacemos una tanda más al regreso, vamos a